¿Y si te dijera que para comprender la verdadera soledad humana, según Octavio Paz, necesitas hacer exactamente lo contrario de lo que piensas? No buscar en el aislamiento, sino en el momento exacto cuando traicionas al ser que más amas. El 2 de octubre de 1968, mientras los estudiantes caían bajo las balas en Tlatelolco, Octavio Paz tomó la decisión más devastadora de su vida, renunciar a su cargo diplomático en protesta, pero al hacerlo, destruyó para siempre su amistad con José Revueltas, el hombre que consideraba su hermano intelectual. Lo que comenzó como un acto de valentía política se convirtió en la traición personal que lo atormentó hasta el día de su muerte. Si alguna vez has sentido esa culpa que no se cura con el tiempo, si has vivido con el peso de una decisión que cambió todo para siempre, entonces conoces el territorio emocional donde Octavio Paz habitó los últimos 30 años de su vida. Porque Paz descubrió que hay heridas que, en lugar de sanar, se profundizan con cada día que pasa. Esta es la historia de cómo el poeta más grande de México aprendió que el tiempo no todo lo cura, sino que a veces lo eterniza todo. Una lección sobre la temporalidad del perdón que nunca llegó, sobre la fisura que dividió no solo una amistad, sino el alma misma del intelectual mexicano del siglo XX. Hoy descubrirás cómo Octavio Paz, el hombre que escribió sobre la comunión y el encuentro con el otro, vivió la experiencia más dolorosa de la otredad, convertirse en extraño para quien había sido su reflejo más perfecto. Para entender esto mejor, exploremos el fluir cronológico. En los años 40 y 50, la amistad entre Octavio Paz y José Revueltas parecía destinada a la eternidad. Eran, en palabras del propio Paz, dos ríos que corrían hacia el mismo mar, la transformación radical de México a través de la literatura y el pensamiento crítico. Se conocieron en 1943, cuando Paz regresaba de España marcado por la guerra civil y Revueltas acababa de salir de la cárcel por sus actividades comunistas. La conexión fue inmediata, casi telepática. Compartían la misma pasión por la justicia social, la misma devoción por la literatura como arma de transformación, la misma urgencia por desentrañar la identidad mexicana. Durante 15 años, sus vidas corrieron paralelas como las agujas de un reloj perfectamente sincronizado. Cuando Paz escribía El laberinto de la soledad, era Revueltas quien leía los borradores, quien discutía cada línea, quien aportaba esa perspectiva marxista que enriquecía la visión paziana. Cuando Revueltas trabajaba en el luto humano, era Paz quien lo alentaba, quien refinaba su prosa, quien lo conectaba con editores y críticos internacionales. Sus familias se volvieron una sola. Elena Garro, la esposa de Paz, adoraba a José. María Teresa, la compañera de Revueltas, encontraba en Octavio al hermano que nunca tuvo. Sus hijos crecieron juntos, considerándose primos. Los domingos en Coyoacán eran rituales sagrados donde la conversación fluía desde Hegel hasta el surrealismo, desde la Revolución Rusa hasta el muralismo mexicano. Pero había fisuras microscópicas que el tiempo cotidiano no permitía ver. Paz, gradualmente, se alejaba del marxismo ortodoxo. Su experiencia diplomática lo exponía a las contradicciones del socialismo real. Su contacto con el pensamiento oriental introducía nuevas perspectivas sobre el cambio social. Revueltas, por el contrario, radicalizaba su compromiso comunista, criticaba cada concesión al sistema, veía en cualquier matiz una traición a los oprimidos. En la superficie, estas diferencias parecían enriquecedoras. Octavio me mantiene conectado con el mundo, decía Revueltas. José me recuerda por qué escribo, respondía Paz. Pero en las profundidades de sus conciencias, algo se gestaba. Una tensión que crecía con cada año que pasaba, con cada evento histórico que los posicionaba en interpretaciones ligeramente distintas. El tiempo cronológico los llevaba, sin que se dieran cuenta, hacia una encrucijada fatal. Como dos trenes que corren por vías paralelas, parecían destinados al mismo destino, pero las vías, imperceptiblemente,
comenzaban a divergir. Y ninguno de los dos podía imaginar que el 2 de octubre de 1968 sería el momento cuando las vías se separaran para siempre. Durante esos años de aparente armonía, Paz desarrolló su concepto del tiempo poético como refugio contra el tiempo histórico. Sin saberlo, se preparaba para el momento cuando necesitaría refugiarse en la eternidad del instante para escapar de la duración insoportable de la pérdida. Y Revueltas, profundizando en su materialismo dialéctico, forjaba la convicción que haría imposible cualquier perdón futuro, que en la historia no hay neutrales, que todo acto aparentemente personal es político, que toda traición a la causa es traición a la humanidad. Fue entonces que Paz detectó fisuras en esta temporalidad aparentemente estable cuando llegaron las noticias de la masacre de Tlatelolco. Era el 3 de octubre de 1968 y Octavio Paz se encontraba en su oficina de la Embajada Mexicana en Nueva Delhi, leyendo los cables que llegaban de México con creciente horror. Los estudiantes habían caído bajo las balas del ejército. La Plaza de las Tres Culturas se había convertido en un campo de exterminio. El gobierno de Díaz Ordaz había demostrado que estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener la paz olímpica antes de los Juegos de 1968. Y Octavio Paz era, oficialmente, representante de ese gobierno. El momento de la fisura temporal llegó exactamente a las 4:23 de la tarde, hora de Nueva Delhi, cuando Paz tomó el teléfono para llamar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Iba a renunciar. No podía seguir representando a un gobierno que masacraba estudiantes. Su conciencia no se lo permitía. Pero antes de marcar, recordó la conversación que había tenido con Revueltas apenas 2 semanas antes. José había venido a despedirlo antes de su regreso a la India y habían discutido intensamente sobre la situación estudiantil. Revueltas apoyaba completamente el movimiento, veía en él la revolución genuina que México necesitaba. Paz también simpatizaba, pero con matices, con reservas intelectuales que a Revueltas le parecían tibiezas burguesas. Si algo pasa con los estudiantes, le había dicho Revueltas, tu posición será la prueba definitiva de qué lado estás realmente. No habrá términos medios, Octavio. O estás con los oprimidos o estás con los opresores. Esas palabras resonaban ahora en la oficina de Nueva Delhi como una profecía. Paz sabía que su renuncia sería interpretada por Revueltas no como un acto de valentía, sino como una traición tardía. ¿Por qué dónde había estado su protesta cuando se gestaba la represión? ¿Por qué esperó hasta después de la masacre para actuar? ¿No era esta una forma elegante de lavarse las manos, de salvar su reputación intelectual sin haber corrido ningún riesgo real? La fisura se profundizó cuando Paz se dio cuenta de que, efectivamente, había una dimensión de cobardía en su decisión. Durante meses había intuido que algo terrible se gestaba. Había recibido informes diplomáticos que sugerían la posibilidad de represión violenta. Pero había escogido mantenerse en su posición, había racionalizado que podía ser más útil desde dentro del sistema. Ahora, con los estudiantes muertos, su renuncia parecía no solo tardía sino hipócrita. Y lo más devastador era que sabía exactamente cómo Revueltas interpretaría su gesto, como el típico comportamiento de un intelectual burgués que actúa únicamente cuando su imagen pública está en riesgo. El tiempo se detuvo en esa oficina de Nueva Delhi. Paz experimentó lo que después describiría como la eternidad del instante, un momento donde todas las consecuencias de una decisión se revelan simultáneamente. Vio su futuro, la renuncia honraría su conciencia pero destruiría su amistad más preciada. No renunciar salvaría la amistad pero lo convertiría en cómplice de una masacre. Era una encrucijada temporal donde cualquier camino llevaba a la pérdida. Y Paz, por primera vez en su vida, comprendió que hay momentos donde el tiempo se bifurca irremediablemente, donde no existe la síntesis, donde elegir es renunciar para siempre a lo que no eliges. A las 4:47 de la tarde,
Octavio Paz marcó el número de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pronunció las palabras que cambiarían todo. Presento mi renuncia irrevocable al servicio diplomático mexicano. En ese instante, sin saberlo aún, también renunciaba a José Revueltas. En el instante presente, según Paz, el tiempo se revela en su verdadera naturaleza, no como duración mecánica, sino como intensidad pura. Y el instante de la confrontación con Revueltas, cuando finalmente regresó a México en diciembre de 1968, fue de una intensidad que lo marcó para siempre. Se encontraron en la casa de Coyoacán, la misma donde habían compartido tantos domingos felices. Pero ahora el espacio parecía distinto, como si la masacre de Tlatelolco hubiera alterado la geometría misma del lugar. Elena Garro había preparado café, como siempre, pero nadie lo tocó. Los niños, intuyendo la tensión, se refugiaron en sus cuartos. Revueltas llegó con 2 horas de retraso y Paz supo inmediatamente que era intencional. José había estado en la cárcel las últimas semanas, arrestado por su participación en el movimiento estudiantil. Estaba más delgado, más intenso, con esa luminosidad peligrosa que caracteriza a quienes han tocado el fondo de la experiencia humana. «Llegaste tarde, Octavio», fueron sus primeras palabras. No se refería a la cita. Se refería a todo, a la renuncia tardía, al compromiso político insuficiente, a 30 años de amistad que, desde su perspectiva, habían sido una mentira. Lo que siguió fue el diálogo más doloroso en la vida de ambos. Revueltas no gritó, no acusó directamente. Fue peor, habló con la frialdad de quien ha perdido toda esperanza en el otro. Le explicó, con la precisión quirúrgica que caracterizaba su inteligencia, porque su renuncia no solo era insuficiente sino obscena. Los estudiantes murieron el 2 de octubre, le dijo. Tú renunciaste el 3. ¿No ves la diferencia? Ellos arriesgaron la vida por sus convicciones. Tú arriesgaste tu carrera cuando ya no había riesgo real. Ellos actuaron antes de saber las consecuencias. Tú actuaste después de calcularlas. Paz intentó defenderse, explicar la complejidad de su posición, la imposibilidad de actuar antes sin información completa. Pero cada palabra que pronunciaba profundizaba el abismo. Revueltas lo escuchaba con esa sonrisa triste que reservaba para las traiciones definitivas. El problema, Octavio, continuó José, no es que hayas renunciado tarde. El problema es que hayas necesitado una masacre para hacerlo. Eso revela quién eres realmente, un intelectual que necesita que otros mueran para descubrir su propia conciencia. El instante de máxima intensidad llegó cuando Revueltas se levantó para irse. Paz lo tomó del brazo, desesperado por salvar algo de 30 años de fraternidad. José, somos hermanos. Esto no puede terminar así. He cometido errores, pero mi cariño por ti es auténtico. Revueltas se detuvo, lo miró con una tristeza infinita y pronunció las palabras que Paz recordaría hasta su muerte. Precisamente porque te quiero, Octavio, no puedo perdonarte. Si fueras un extraño, tu cobardía sería irrelevante. Pero esperaba más de ti. Esperaba que fueras el hombre que creí que eras durante 30 años. Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, de la vida de Paz, de la historia de su amistad. Elena Garro encontró a Octavio en el estudio, inmóvil, con la mirada perdida en un punto fijo del infinito. Esa noche, Paz escribió en su diario, he descubierto que hay heridas que no cauteriza el tiempo, sino que las aviva. José tenía razón, llegué tarde. Pero no solo a renunciar. Llegué tarde a ser el hombre que él creía que yo era. El instante presente de esa confrontación se cristalizó en eternidad. A partir de ese momento, el tiempo de Paz se dividió en dos, el tiempo anterior a la pérdida de José y el tiempo posterior, que sería una duración interminable de ausencia y remordimiento.
Teniendo esto en cuenta, la integración que propone Paz entre duración y eternidad encontró su prueba más cruel en su incapacidad para integrar el instante de la traición con la duración del arrepentimiento. Durante los siguientes 30 años, hasta su muerte en 1998, Octavio Paz vivió en una temporalidad fragmentada donde el pasado se negaba a convertirse en experiencia asimilada y el futuro se había cerrado para siempre respecto a la posibilidad de reconciliación. Los primeros años después de la ruptura fueron los más dolorosos. Paz intentó todos los caminos posibles hacia la restauración. Le escribió cartas a Revueltas que nunca envió. Acudió a amigos comunes para que intercedieran. Incluso llegó a presentarse en la casa de José, pero éste se negó a recibirlo. «Dile a Octavio que los muertos no perdonan», le dijo a Elena Poniatowska, quien había servido de intermediaria. La herida se profundizó cuando Paz se dio cuenta de que Revueltas tenía razón en aspectos fundamentales de su crítica. Su renuncia, aunque moralmente correcta, había sido calculada. Había esperado el momento cuando renunciar fuera heroico pero no costoso. En contraste, José había estado en primera línea desde el primer día del movimiento estudiantil, sabiendo que terminaría en la cárcel. Pero la temporalidad del dolor tomó un giro inesperado cuando Paz comenzó a comprender que su traición a Revueltas había sido, paradójicamente, su única forma de ser fiel a sí mismo. En sus reflexiones más profundas, se dio cuenta de que José exigía de él una pureza política que él simplemente no poseía. Paz era, por naturaleza, un pensador de matices, un intelectual que desconfiaba de las certezas absolutas. Pretender ser un revolucionario ortodoxo habría sido una traición aún mayor a su propia manera de entender el mundo. Esta comprensión no alivió la culpa, sino que la complejizó. Ahora tenía que vivir con la paradoja de haber traicionado a su mejor amigo para ser fiel a sí mismo, de haber perdido la amistad más importante de su vida para preservar su integridad intelectual. Era una síntesis imposible que lo condenaba a una soledad que ninguna comunión futura podría reparar. Los años 80 trajeron una nueva dimensión temporal al conflicto. Revueltas murió en 1976, llevándose consigo para siempre la posibilidad del perdón. Paz se enfrentó entonces a la duración más terrible, la eternidad de una ausencia definitiva. Ya no se trataba de esperar el momento de la reconciliación, sino de aprender a vivir con la certeza de que ese momento nunca llegaría. En Árbol Adentro 1987, Paz escribió uno de sus poemas más desgarradores, aunque nunca mencionó explícitamente a Revueltas. Hay palabras que no se dicen / y que, no dichas, / se convierten en tiempo puro / tiempo que duele / en las arterias del alma. La integración temporal final llegó en los últimos años de la vida de Paz, cuando logró comprender que su ruptura con Revueltas había sido paradigmática de la imposibilidad de síntesis que caracterizó a toda su generación intelectual. La Guerra Fría había fracturado no solo geopolíticamente al mundo, sino existencialmente a los intelectuales, obligándolos a elegir entre opciones que traicionaban aspectos esenciales de su humanidad. En sus conversaciones finales con Claude Fell, Paz reflexionó: José me enseñó que hay amistades que trascienden a los amigos. Nuestra ruptura no fue personal, fue histórica. Representamos dos formas irreconciliables de entender el compromiso intelectual. Él eligió la pureza, yo elegí la complejidad. Ambos pagamos el precio. Pero quizás la integración más profunda llegó cuando Paz comprendió que el tiempo de la traición había sido también el tiempo de la revelación. Al perder a Revueltas, había descubierto aspectos de sí mismo que de otro modo habrían permanecido ocultos. La soledad que siguió a la ruptura había sido terrible, pero también fecunda. Le había permitido desarrollar una comprensión de la condición humana que solo es posible desde la experiencia del aislamiento radical. En su última entrevista, pocas semanas antes de morir, Paz dijo: he aprendido que el tiempo no cura todas las heridas.
Algunas heridas están destinadas a permanecer abiertas porque a través de ellas respira el alma. Mi ruptura con José fue una de esas heridas necesarias. Me duele hasta hoy, pero también me mantiene vivo. La temporalidad fragmentada de Octavio Paz nunca logró la síntesis perfecta que su filosofía prometía. Pero quizás esa imposibilidad de integración fue, finalmente, su enseñanza más profunda sobre la condición humana, que hay experiencias que están destinadas a permanecer irresueltas, que la sabiduría no siempre consiste en superar el dolor sino en aprender a habitarlo con dignidad. Para finalizar, al final de este viaje por la temporalidad fragmentada de Octavio Paz, emerge una revelación que transforma nuestra comprensión tanto del perdón como de la traición. Paz descubrió que hay heridas que no están destinadas a sanar porque a través de ellas respira algo esencial del alma humana, la capacidad de dolor que es también capacidad de amor. Su ruptura con José Revueltas no fue solo la pérdida de una amistad, fue la revelación de que la integridad a veces exige traicionar lo que más amamos. Que ser fiel a nuestra conciencia puede costarnos la relación más preciada. Que hay momentos en la vida donde todas las opciones conducen a algún tipo de pérdida y donde elegir es renunciar para siempre a lo que no elegimos. La gran enseñanza de esta tragedia personal es que Paz transformó su dolor más privado en comprensión universal. La soledad que siguió a la traición se convirtió en la soledad fecunda de la que habla en toda su obra madura. El tiempo fragmentado que nunca logró integrarse volvió la fuente de su más profunda sabiduría sobre la temporalidad humana. Por eso, te invito a observar hoy si en tu vida hay alguna relación donde la fidelidad a ti mismo podría significar la traición aparente al otro. No actúes aún, solo contempla la complejidad moral de esa posibilidad. Además, durante esta semana, reflexiona sobre alguna pérdida definitiva en tu vida, alguna relación que terminó sin posibilidad de reconciliación. ¿Qué te enseñó esa ausencia sobre ti mismo? ¿Cómo te transformó esa soledad? Finalmente, en el próximo mes, practica lo que Paz llamó la soledad fecunda, aprende a habitar tus heridas sin resentimiento, a encontrar en tus traiciones necesarias no motivos de culpa sino de comprensión más profunda de la condición humana. Como escribió Paz en uno de sus últimos poemas, las heridas que no cierran / son ventanas por donde entra la luz / del mundo. Por ellas vemos / lo que de otro modo / permanecería invisible, / la fragilidad heroica / de estar vivos. La traición de Paz a Revueltas se reveló, finalmente, como la fidelidad más profunda a la complejidad irreductible de la experiencia humana. En su incapacidad para resolver la contradicción entre amor y integridad, entre amistad y conciencia, Paz nos legó una de las reflexiones más honestas sobre el precio que a veces pagamos por ser auténticos. Porque en el territorio del alma, descubrió Paz, no todas las heridas están destinadas a sanar. Algunas están destinadas a permanecer abiertas para recordarnos que somos humanos, que amar profundamente significa también arriesgarse a la pérdida definitiva, y que la sabiduría más alta a veces consiste no en resolver nuestras contradicciones sino en aprender a habitarlas con dignidad. Si esta reflexión sobre la temporalidad del perdón está resonando contigo, si estás comenzando a comprender lo que Paz entendió sobre las traiciones necesarias, te invito a compartir tus propias reflexiones en los comentarios y a explorar con nuestra comunidad estos territorios dolorosos pero luminosos del alma humana.